En el capítulo 1 y 2 veíamos la importancia de prepararse antes de salir. Y estamos viendo este viaje, esta jornada que el pueblo de Israel va a tener en el desierto. De hecho, le pusimos así: la travesía del desierto es un registro, es una bitácora de un viaje que tardó 39 años casi. Algo que tenía que tardarse un par de días, 2 semanas como mucho, terminó tardando 38 años y a veces uno dice, bueno, ¿por qué estudiar estos libros? Acuérdense que leíamos en Corintios que Pablo decía que esta historia, específicamente la historia de Israel en el desierto, fue escrita para nuestra amonestación y para nuestro ejemplo. Entonces hay muchas cosas que realmente podemos aprender de esta historia. Y del capítulo 1 al capítulo 10 verso 10 es toda esta preparación antes de salir allá a caminar, a avanzar rumbo hacia la tierra prometida. Así que vamos a leer ahí el capítulo 3, verso 1 al 4. Entonces vamos a leer, dice así: estos son los descendientes de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron, dice, hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Entonces, ¿se acuerdan? Eso lo vimos realmente cuando estábamos estudiando el libro de Levítico. Vimos este relato de estos hijos de Aarón que perecieron, que murieron. Pero aquí vemos algo importante, que Dios empieza a hablar y a traer otra vez la idea y recordarnos la manera en que ellos se relacionaban con Dios en el Antiguo Testamento. Ahí está este concepto, esta idea de este personaje que es el sacerdote, que es el sumo sacerdote, que sus hijos también estaban involucrados en servir como sacerdotes. Y hemos dicho que el sacerdote es una especie de mediador. Por un lado es la persona elegida por Dios para mediar entre Dios y nosotros los hombres. Por un lado el sacerdote representaba a Dios ante la gente, y a la reversa, el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios, era una especie de mediador. Y vimos en Éxodo que Dios llama a Aarón y a su familia a ejercer este rol. De hecho, no es necesario que vayas ahí, pero en Éxodo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano, le está hablando a Moisés Dios, y a sus hijos consigo, y entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Entonces, los sacerdotes era algo que Dios consideraba como suyos para representarle delante del pueblo. Ahora, Aarón tuvo 4 hijos. Él es el sacerdote número 5. Entonces, imagínate, hay 5 sacerdotes para 2 millones o 2,5 millones de personas. Entonces, imagínate el trabajo y todo lo que implica el ejercer ese oficio. Pero acuérdate que de los 5 que habían, quedaron solo 3. Está como lo que se dice, ¿no? El dicho ese. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan? Lo vimos en Levítico, que los hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, dice que ofrecieron un fuego extraño. Dios había establecido y estableció todo esta manera, este camino de la cual el pueblo de Israel se podía y tenía la posibilidad de acercarse a Dios. Y un día, pues no tuvieron la brillante idea de ofrecer algo de acuerdo a su imaginación o de lo que ellos pensaron. Y ofrecieron ese fuego extraño y ese día perecieron, así fueron fulminados. Levítico 10:1. Y cuando estudiamos esa parte, no la vamos a profundizar ahorita, pero cuando estudiamos esa parte, ese capítulo 10, decíamos de que lo que Nadab y Abiú hicieron fue básicamente esta idea que hasta el día de hoy pues es muy común, que yo me acerco a Dios como yo quiero. Y yo pongo las condiciones, o yo me acerco a Dios en mis condiciones, en mis términos, cuando Dios había establecido la forma y la manera en que ellos debían de acercarse y lo que tenían que hacer para acercarse a Dios. Pero esta es la religión que hay hoy en día también. Yo tengo este Dios y yo me acerco a Dios como yo pienso, o como yo creo, o como yo quiero, ¿no? Ahora, cuando Dios
se revela al hombre, cuando Dios salva a esta nación, salva a Israel para formar y para tener esta nación donde la cual va a venir el Salvador. Esa es la razón por la cual Dios llama a un hombre, Abraham, y forma toda esta familia y toda esta nación, porque Jesús va a venir de ahí. Eso es lo importante de Israel. Dios establece las formas en las cuales podemos acercarnos a Él. O sea, a veces decimos, ¿por qué hay un solo camino? Hay que agradecerle de que haya, aunque sea un camino para venir a Dios. Pero nosotros no podemos poner las condiciones con las cuales nos podemos acercar a Dios. Si yo pongo las condiciones para acercarme a Dios, voy a terminar como los 2 hijos de Aarón muertos. Así terminaron. Pero cuando seguimos el camino que Dios estableció para venir a Él, vamos a encontrar al final la vida, lo que Él realmente nos quiere dar. Ahora, ¿por qué? Porque vimos en Levítico que este Dios es un Dios santo, que es como el sol, que el sol es beneficioso para nosotros, lo necesitamos para la vida. La luz la necesitamos, pero si nos acercamos demasiado al sol, vamos a morir porque el sol nos va a quemar. Y es lo mismo con Dios. Dios es santo, es justo, es perfecto, y no podemos pensar de que podemos acercarnos así como así porque vamos a morir. De hecho, en Éxodo 33:20, Dios le dice a Moisés, dice, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. O sea, nuestra naturaleza, quienes somos como hombres, no estamos capacitados para estar cerca y ver a Dios como tú a tú. Y por eso Dios realmente protege, y estas condiciones que Él estableció para acercarnos a Él son una protección para nosotros, porque no nos podríamos acercar y seguir viviendo. Entonces estos 2 muchachos sacerdotes dijeron, vamos a hacerlo como nosotros queremos, como nosotros pensamos, y perecieron. Ahora fíjate el verso 5 al 10, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Entonces, en el capítulo 1 y 2 estamos en el libro de Números, y decíamos que número es porque hay muchos censos. Se cuentan muchas personas, y hace 2 semanas atrás veíamos de que el criterio para contar eran los mayores de 20 hombres, todos. ¿Para qué? Para que pudieran estar preparados para ir a la guerra. Pero en esa ocasión fueron todas las tribus censadas menos una, la de los levitas, la que ahora va a ser contada, porque ellos tenían otro propósito, otra función, y es lo que habla el capítulo 3 y 4. Entonces dice que estos levitas van a cumplir un propósito. ¿Y cuál es el propósito de los levitas? Fíjate el verso 6, dice, haz que se acerquen. Después dice más adelantito, les sirvan. El verso 7 dice, para servir en el ministerio del tabernáculo. Los levitas, el propósito de Dios para los levitas está ahí. Es para servir. Ellos fueron llamados con un propósito muy, muy claro y muy específico, que era servir. Era servir a Dios. Pero aquí está lo importante que comprendamos. Dios llamó a estos hombres para servir a Dios, pero los llamó y los puso debajo de un hombre que se llama Aarón. ¿Ves? Entonces a veces tenemos esta idea de, no, yo sirvo a Dios, y como que ando suelto por ahí, y como que no estoy bajo nadie. Estos hombres, estos levitas que están siendo llamados, son hombres que van a servir a Dios, pero Dios le dice, ustedes van a servir a Aarón y van a servir a lo que Aarón necesita en el templo, porque imagínate todo lo que hay que hacer. Se van a mover en un viaje de casi 40 años, el tabernáculo hay que llevarlo, es un tabernáculo móvil, ambulante, y hay mucho trabajo que hacer. Entonces ustedes están siendo llamados para servir, pero para servir bajo un hombre, bajo el liderazgo o la responsabilidad de Aarón como sacerdote, como sumo sacerdote. Y aquí la palabra parece es interesante, es el encargo. Y la palabra encargo quiere decir como vigilia y custodia. Entonces a estos levitas se le encargó
quiere decir que ellos puedan cuidar y vigilar, que tengan cuidado con la responsabilidad que se les estaba dando. Algo que vamos a ver a lo largo de todo este capítulo 3 y el capítulo 4 es la palabra servicio, es servir. Y para eso ellos habían sido llamados. Y su vida, la vida de estos levitas iba a girar alrededor del tabernáculo. Porque acuérdense, la vida y el corazón de Israel estaba en el tabernáculo, estaba en el centro del campamento, porque ahí estaba la presencia de Dios, en medio de ellos. Y eso es lo increíble de Dios, ¿ves? Que este es un Dios santo, perfecto, que creó todas las cosas, pero que decidió revelarse a un hombre, a una familia, salvar a Israel de Egipto, darle su ley y vivir en medio de ellos. ¿En dónde? En un lugar llamado tabernáculo. Y no solamente va a estar ahí, sino que va a caminar con ellos a través del desierto. Y ese es nuestro Dios, ¿ves? Que nos salvó, se nos ha revelado a través de su palabra y Él va con nosotros y camina con nosotros en todas las cosas que hacemos. Dios está con nosotros. Entonces, toda la vida iba a girar alrededor del tabernáculo, porque ahí era la presencia de Dios. Ahora, fíjate el verso 11 al 13. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos de entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán yo Jehová o yo el Señor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que Dios está diciendo es, ¿se acuerdan? Dice, cuando la última prueba con la cual el faraón dejó ir fue la muerte de los primogénitos. Pero a Dios no lo podemos como que... Él nos olvida. Y Él dice, mira, murieron los primogénitos en Egipto. Los primogénitos de Israel no murieron. Y dice, los primogénitos son míos. Pero vamos a hacer algo. En lugar de los primogénitos, yo quiero que los levitas sean míos. Yo los estoy eligiendo para mí. En vez de los primogénitos, los levitas van a ser para mí. Ellos van a dedicar a servirme. Ellos se van a dedicar a estar en el templo, a hacer todas las cosas que el tabernáculo necesita en lugar de los primogénitos. Y lo que ocurre acá es como un reemplazo. Eso es lo que Dios está diciendo. Por los primogénitos, por cada primogénito que yo salvé, que no murieron como todos los de Egipto, yo voy a tomar los levitas. ¿Para qué? Para que se dediquen a servirme, para que se dediquen a hacer las cosas, y los levitas son los escogidos. Ahora, ¿se acuerdan cuando Moisés fue a buscar las tablas? Y cuando bajó, ¿se acuerdan lo que había abajo? Ya había un becerro de oro. Y si te acuerdas ahí la historia en Éxodo, los levitas, cuando Moisés dice, a ver, ¿quiénes están del lado del Señor? Los levitas son los que estaban ahí. Los levitas. No sabemos si esa es la razón por la cual Dios los escoge, pero los levitas fueron una tribu, un grupo de personas que se mantuvo fiel al Señor cuando hubo esa revuelta, cuando construyeron el becerro de oro. Entonces Dios dice, yo los quiero para mí, para mi servicio, y voy a tomarlos en lugar de los primogénitos que me corresponden. Ahora, ¿qué iban a hacer los levitas? Aquí están las funciones de cada una de las casas o de las familias. Fíjate verso 14. Y Jehová, dice, habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo, cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres. Por sus familias contarás todos los varones de un mes para arriba. ¿Se acuerdan cuál era el conteo de los hombres que iban a ir a la guerra? ¿De cuántos años para arriba? De 20 para arriba. De todo Israel, los 20 para arriba, esos eran separados y iban a prepararse para combatir. Pero aquí, en el caso de los levitas, dice, de un mes para arriba, dice, y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres, Gersón, Coat, Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias son estos, Libni, Simei. Y ahí tienen nombres para futuros hijos. Los hijos de Coat por sus familias son Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias Mali y Musi. Estas son las familias de Leví según las casas
de su padre. Entonces aquí vemos que hay un censo. Vamos a contar a los levitas. Ellos son aparte, pero los vamos a contar. Y son hombres de 1 mes para arriba. Acuérdate, ¿hace cuánto están en el desierto? Están en el año 2, mes 2. Eso quiere decir de que ya en este momento ya hay gente naciendo en el desierto. Hay niños naciendo de familias. Y a partir de 1 mes para arriba ya cuentan. Y es interesante que para Dios, con 1 mes para arriba, ya tienen un propósito para su vida. Ya tienen un propósito. A veces como que menospreciamos un poco a los niños y como decimos, sí, va en el salón, ahí como que los entretengan y bueno, no pasa nada, están aprendiendo. Pero aquí los levitas, los niños, a partir de 1 mes Dios ya los tenía contados y ya tenían un propósito para su vida. Iban a servir en el templo, iban a servir en el tabernáculo. De un mes para arriba ya contaban. Y Leví, uno de los hijos de Israel, tuvo hijos que son Gersón, Coat, Moisés y Aarón venían de Coat, de esa familia, y Merari, los 3 hijos de Leví. Ahora, no lo vamos a leer, pero del verso 21 al 26 empieza a hablar de esta familia de Gersón. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? La enumeración, o sea, ¿cuántos son estos levitas de Gersón? Son 7,500 hombres mayores de 1 mes. O sea, de 1 mes para arriba, hombres, son 7,500. ¿Cuál es su ubicación? Van a estar al occidente, o sea, al oeste del tabernáculo. ¿Y cuál va a ser su función? Van a ser las cubiertas, o sea, las cortinas y las cuerdas del tabernáculo. Y me encanta cómo es Dios, porque aquí vas a ver cómo funciona Dios. A veces nosotros somos muy improvisados, como que no somos organizados. Y como que pensamos, y lo dije cuando estudiamos el capítulo 1 y 2, pensamos de que la fe está peleado con planificar o está peleado con estar organizados. Entonces pensamos que fe significa improvisar. Pero ves aquí a Dios que establece todo un orden para cómo Israel debe de funcionar, para moverse en el desierto y para mover el tabernáculo. Y esta familia, la familia de Gersón, estos 7,500 hombres, bueno, que son todos, ¿no? Los adultos vamos a verlo después, que son ellos los que van a hacer, pero ellos van a encargarse de las cubiertas, o sea, de los techos y de las cuerdas. Y así van a servir a Dios. Entonces yo pensaba, y me llamó mucho la atención, que incluso un trabajo tan como decir, hasta lo pueden menospreciar, como las cuerdas. O sea, imagínate las cuerdas, las sogas de una tienda de campaña, por decirlo de alguna manera. Eso era sagrado para Dios, ¿ves? Era importante para Dios. Te toca ir a desarmar esa cuerda, o sea, no hay algo mejor que hacer. Podríamos decir eso, ¿ves? Te toca limpiar el baño, o te toca hacer esto, y no, yo quiero estar adelante, que todos me vean. Entonces empezamos como que a categorizar el servicio, pero aquí estos se iban a encargar de los techos, pero también de las cuerdas, dice. Que también de esa era la manera en que iban a honrar a Dios. Y cada quien vas a empezar a ver que Dios sabe cuántos son, tiene un número, Él los tiene contados, Él los ha puesto en un lugar, ustedes van a estar, dice, al occidente, y tienen una función. Y aquí empezamos a ver cómo Dios opera. Primero, Dios sabe quiénes somos. Dios sabe cuántos somos en esta iglesia, Dios sabe cuántos son en tu familia, te conoce a la perfección. También Dios te ha puesto en ese lugar, te ha puesto en un trabajo, te ha puesto en algún lugar donde Él te quiere usar, porque Él juntamente con ese lugar y esa posición te ha dado un propósito para cumplir. Estos hombres, sabía Dios cuántos eran, los puso en tal lugar y les dio una responsabilidad para hacer, para Él. Cubiertas, o sea, cortinas y sogas. Ahora, del verso 27 al 32 vemos a la otra familia, la familia de Coat. Ellos son la mayoría, son 8,600 hombres de un mes para arriba. Su ubicación va a estar al sur del tabernáculo. ¿Te das cuenta cómo el tabernáculo determina todo? Estás al norte, al sur, todo gira alrededor del tabernáculo, o sea, de la presencia de Dios. ¿Y cuál era su función? Su función son los accesorios sagrados, que están el arca del pacto, está la mesa de la proposición, está el candelero, los altares que eran varios, los utensilios y el velo.
Esa era su función, era la manera en que ellos iban a trabajar. Porque imagínate, o sea, realmente se van a mover. Y va a ser un viaje de 38 años. Ellos no lo saben aquí todavía. Pero necesitan estar organizados, ¿ves? Necesitan estar organizados y cada quien debe de cumplir con su función. Porque si, no, vamos tú a ver acá. Y si no hay planificación, ¿qué es lo que ocurre? Caos. Si no hay planificación, hay caos. Y ves que Dios es un Dios que es de orden. Después del 33 al 37, está la familia de Merari, dice. De Merari y su familia. ¿Y cuántos eran los de Merari? Eran 6,200 hombres mayores de un mes. Van a estar al norte del tabernáculo. ¿Y cuál va a ser su función? La estructura del tabernáculo. O sea, las tablas, las barras, las columnas, las estacas y también las cuerdas. O sea, tú ves esa soga, o sea, ese enchufe que está aquí, esa extensión naranja que está acá. O sea, eso también es importante para Dios. O sea, si unas cuerdas en un tabernáculo, Dios asignó a personas para que hicieran eso, significa que todas las cosas realmente le interesan a Dios. Nosotros lo vemos así, como que decimos, es de segunda categoría o realmente no es importante. Pero ves que para Dios, en su plan perfecto, en lo glorioso que Él es, incluso esos detalles valen para Él. Cuentan. Y estos van a estar encargados de la estructura. Cada quien tiene que hacer algo. ¿Te das cuenta? Eso es hermoso. No es uno que hace todas las cosas. Y cada quien está en un lugar haciendo su chamba. El resto de Israel se está preparando para la guerra porque van a enfrentar a enemigos. Pero estos hombres están siendo separados para servir a Dios y para mantener ese lugar que es el lugar donde la presencia de Dios se va a manifestar en medio de Israel. Entonces tenemos 3 posiciones cardinales. Está el este, o sea, el oriente, está el sur, está el occidente, falta un lado. ¿Se acuerdan cuántos hijos tenía? Tenía 4, murieron 2, o sea, quedaron 2. Y hay 3 lados cubiertos, falta un lado que es el lugar donde está hacia el oriente. Verso 38 al 39 está eso. Y en ese lugar va a estar Moisés y Aarón. Fíjate el verso 38, los que acamparan delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en el lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare morirá. Ahí está ese concepto aterrador realmente, de que no puede entrar un extraño. Y por eso están los levitas ahí. Ni siquiera ellos pueden entrar mucho. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde habita Dios. Ellos van a ejercer su servicio protegiendo e impidiendo que venga gente y muera. ¿Ves? Incluso sacerdotes murieron, los hijos de Aarón murieron por hacer algo que no debían de hacer. Entonces está esta realidad de este Dios que es justo, perfecto, que no nos podemos acercar simplemente como queremos. Él ha establecido formas, pero ha llamado a estos hombres para representarlos, para estar ahí en medio de la gente. Ahora, la enumeración total de todos los levitas dice del verso 38 al 39. Todos los levitas de un mes para arriba son 22,000 hombres nada más. ¿Te das cuenta que son bien poquitos en comparación del resto? Son bien poquitos. Ahora, del verso 40 al 51, dice, lo vamos a leer, dice, Jehová dijo a Moisés, cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes para arriba y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos, lo que decía hace un rato. Los primogénitos le pertenecían a Dios porque no murieron como los primogénitos de Egipto. Entonces son para mí, dice Dios. Pero lo que va a ocurrir es los voy a intercambiar. En vez de tomar a los primogénitos, voy a tomar a los levitas, dice. Y los animales de los levitas, en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Jehová, verso 42. Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes para arriba, y fueron 22,273. Ese es el total.
Ahora, en la porción del 44 al 51 vemos, por un lado, la relación que hay con los primogénitos. Los levitas son 22.200, ¿cuánto dije? 273. Los primogénitos son 22.000. Hay un número faltante, 273, que hay que como que compensar. Es como si tú traes tu número de contabilidad con Dios y dices, no pasa nada, no importa. No, a Dios no lo podemos engañar así. O sea, dice, ok, hay una diferencia de 273 pesos. Y son importantes para Él. No los vamos a dejar volando. Entonces lo que ocurre ahí es que Dios dice, ok, los vamos a redimir. Y los que estuvieron cuando estudiamos Levítico, ¿se acuerdan que había una manera de redimir? Y se pagaba, era como un rescate. Entonces lo que Dios dice es, por ese 273 faltantes, para cuadrar los números, lo que va a ocurrir es que se le va a pagar a Aarón 5 ciclos por cada uno de los que falta, por los 273, y da un número, y eso se paga y se da a Aarón y a los que sirven en el templo, y quedamos quedamos en orden. Y así opera Dios. Es increíble que hasta en eso piensa Dios. Ahora, capítulo 4. Después vamos a cerrar esto con lo que es importante para nosotros hoy en día. Verso 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta, otra vez esa palabra cuenta, de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años, ahora cambia el número, de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, el oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo será este. Entonces aquí ocurre, podríamos decir, un segundo censo. El primer censo de los levitas era de un mes para arriba. Vamos a contarlos todos, vamos a ver cuántos son. Pero aquí hay un segundo censo de cada familia. Y Dios dice, quiero saber cuántos hay de 30 a 50. Porque a un niño de un mes o de un año no lo vas a poder cargar una tienda de campaña. Entonces Dios dice, de los 30 a los 50 son los hombres que van a servir a Dios en el tabernáculo. De un mes para arriba van a estar en este proceso de prepararse para llegar un día, cuando tengan 30, a servir a Dios en el tabernáculo. Pero los que realmente se van a poner a chambear ahorita, para mover esta cosa que se llama el tabernáculo, son los hombres de 30 a 50 años. Pues eso es un segundo censo. Por eso vamos a contarlos otra vez, vamos a definir. Y ves el orden de Dios. Cómo es un Dios que está organizado, que no es improvisado, que no es... realmente es de detalles Dios. Y nos muestra eso de Él. Tú ves la creación de Dios y ves que cada cosa está en su lugar. Y eso es lo que lo hace hermoso. Y yo creo que debiésemos de aprender de eso. Entonces, de 30 a 50 años. Y fíjate el verso 4, me gusta mucho. El oficio de los hijos de Coat. La palabra oficios, algunas Biblias lo traducen como ministerio. Y cada hombre tenía un ministerio, tenía un oficio. Entonces yo te quiero hacer la pregunta a ti hoy en día. ¿Cuál es tu ministerio? ¿En qué estás sirviendo a Dios? Porque, no estamos en el Antiguo Testamento, pero estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en esto que Dios formó, que se llama la iglesia. Entonces, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es el oficio? ¿A qué te ha llamado a servir Dios? ¿A qué te ha llamado a servir? Porque a Dios nos ha llamado a servir a todos. Tristemente, en las iglesias lo que ocurre es que un grupo pequeño es el que absorbe todo. Y más bien tienen que cubrir porque no todos sirven, ¿ves? Pero la pregunta es, ¿cómo ves tú esta iglesia? ¿Esta es tu iglesia? ¿La consideras como tu iglesia? Y les hablo a los que son de casa. Si consideras esta tu iglesia, ¿cuál es tu ministerio aquí? ¿En qué estás sirviendo? Porque dice aquí que Dios le dio a cada uno un oficio, un servicio, un ministerio para cumplir. Y puede ser como estos hombres, simplemente recoger cuerdas, cables. Pero es importante para Dios, ¿ves? No podemos priorizar o categorizar esto es más importante o no. Aquí cada uno tenía un oficio y Dios es el que establece el oficio. Porque fíjate al final del verso 4 dice, será este. Este va a ser el oficio de estos
¿Quién determina eso? ¿Lo determina quién? ¿Ellos o Dios? Dios. No, uno dice, no, yo no quiero servir a Dios en eso. Yo quiero servir a Dios en esto otro. Y no ves que es la manera como opera Dios. O sea, Dios nos conoce, nos formó y nos dio dones y nos dio talentos. Y Él es el que determina dónde estar, dónde calzamos bien. Y lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, es para que lo puedas usar. Y no andar como que, no, yo esto sí, no me late, mejor no, quiero esto otro. Es importante servir a Dios. Y me imagino, ¿no? Siempre cuando hay mucha gente que sirve, quizás en la competencia, ¿no? O sea, me imagino un poco las tribus. Nosotros tenemos el arca y tú no. Pero nosotros la llevamos, ¿no? Y ustedes no. Y a veces empezamos como que así a mirarnos como que con un poco de celos unos con otros. Pero realmente no debe de ser. Cada persona está en una posición puesta por Dios y es importante. Lo importante es saberte así, o sea, saberte llamado por Dios. Que Dios no te llamó a ser un espectador, te llamó a ser un servidor en la iglesia. O sea, Jesús no fundó ningún partido político, no fundó ninguna empresa, Jesús fundó la iglesia. Y la compró con su sangre. Y vale la pena servirla. Entonces, si tú no estás involucrado, si no estás sirviendo, te estás perdiendo tu propósito con el cual Dios te salvó y te puso en un lugar para que tú puedas usar lo que Él te ha dado. Ahora fíjate el verso del 5 al 20, está como que detallado, podríamos decir, es como una explicación, es como el proceso, el control de calidad, no sé cómo le quieras llamar, de lo que cada quien iba a hacer. Fíjate, cuando haya de mudarse el campamento, porque acuérdate, nos vamos a mover por 30 y tantos años, vamos a andar moviéndonos. Dice, cuando haya que mudarse el campamento, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda. Entonces, los de Coat, su función es desarmar y armar. ¿Cómo le llaman a los que hacen eso? ¿Los músicos? ¿Tienen algún nombre? Eso. Y están, o sea, ellos están y termina, llega la banda, toca y se va la banda a hacer lo suyo y ellos se quedan chambeando porque hay que desarmar y irse para otra parte. Porque mañana el concierto es en otra ciudad y se quedan trabajando hasta tarde, desvelados y ir a montar al otro día. Bueno, eso son estos, son los de Coat. Van a armar y desarmar, van a montar y desmontar. ¿Y qué es lo que van a montar y desmontar? El velo, el arca, la mesa de proposición, el candelero, el altar de oro, los utensilios. Van a organizar eso, lo van a cubrir porque no lo pueden mirar, porque si lo miran van a morir. Imagínate. O sea, lo tienen que cubrir, tienen que guardar los utensilios, porque si llegan a verlo y a tocar, ahí quedan. Ahí quedan. Esos son los de Coat. Fíjate, ahí menciona todo lo que tienen que hacer. Pero me encanta la mente perfecta y brillante de nuestro Dios. Fíjate el verso 15. Y cuando acaben, dice, Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos. Y ¿sabes lo que veo ahí? Veo orden, veo organización, veo cada quien haciendo algo, pero haciéndolo en un momento determinado. No es quién sabe cuándo tengo que entrar o cuándo tengo que ir o a qué hora nos quedamos de juntar. No, o sea, Aarón va a hacer esto, va a tapar, porque si lo ven se van a morir. Y cuando esté todo listo, entran los otros y hacen su chamba. Y terminan su chamba y salen y pum, y vienen los otros. Entonces es bueno ser organizado. Por ejemplo, aquí en la iglesia hay un rol para varias cosas. Hay un rol de los de la alabanza, hay un rol para la limpieza. Y es bueno que haya eso. Saber cuándo te toca, saber cuándo no te toca. Porque si decimos, no, pues el que quiera venir, pues a lo mejor no viene nadie, ¿verdad? Pero cuando hay un orden, dice, no, eso no tiene nada espiritual, es muy espiritual. Porque aquí ves que Dios está haciendo eso con su gente. O que ustedes hacen esto, cuando terminan y están listos, vienen los otros a hacer su parte.
Y así esto se pone hermoso y se ve glorioso porque estamos reflejando a nuestro Dios de una manera así real. Entonces, orden, organización, no improvisación. Y su función, dice verso 15, es para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, porque están cubiertas. Simplemente los van a llevar. Verso 16 dice, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, a cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Pero fíjate, una precaución. Verso 17. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, no haréis que perezca la tribu de las familias de Coat de entre los levitas. Y me gusta que Dios le dice eso. Por favor, Moisés y Aarón, ten mucho cuidado y cuida a los de Coat. Porque si ellos llegan a tocar o llegan a ver, se van a morir ahí. Entonces, ¿te imaginas así como que, ya muchachos, pásenle a recoger y allá lo que está destapado, ahí mueren? Ah, era una broma, sí, perdóname, no hay segunda oportunidad. O sea, tienes que hacer bien, Moisés y Aarón, tu trabajo, porque no quiero que por errores estén muriendo gente en vano. Eso es lo que Dios le está diciendo, es precaución. Aguas Moisés, aguas Aarón. Porque no quiero que perezca la tribu. O sea, que así empiecen a desaparecer. Aparte que son pocos, o sea, que se vayan así rápido. O sea, con cuidado. ¿Te das cuenta que no nos podemos acercar así nada más? O sea, Dios es completamente perfecto. No es así como que tu cuate, así como que... No es así. Ahora nosotros tenemos otra relación a través de Jesús, pero Dios sigue siendo exactamente igual. ¿Ves? Nosotros tenemos la gracia, accedemos a un trono de gracia, pero Dios no ha cambiado en lo absoluto. Dios sigue siendo santo y por la justicia de Jesús, porque Él es perfecto y santo, nosotros podemos tener una relación de gracia con Dios, pero aquí le dice, ten cuidado, ya murieron 2 hijos del sumo sacerdote. Y no quiero que esta tribu se vaya así rápido. Dice, verso 19, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran. Haréis con ello esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuándo cubran las cosas santas porque morirán. Ahí está. Ahora, del verso 21 al 28 está el censo y el servicio de la otra familia de Gersón. También es lo mismo, de 30 a 50 años. ¿Y cuál era su propósito? Fíjate el verso 24, para ministrar y para llevar. Y el verso 25, llevarán las cortinas del tabernáculo. Eso es lo que van a llevar ellos. O sea, van a desmontar, van a trasladar las cortinas y las cubiertas. Es como que, ok, un día nos vamos a cambiar de este lugar. Y a ver, ¿quién se apunta para bajar las persianas y llevárselas? O sea, eso es las cortinas que separaban y todo eso. ¿Quién se las lleva? Ok, ellos se lo van a llevar. Cuando ya terminen estos otros, van a entrar ustedes y van a desmontar las cortinas. Y así, todo en orden y decentemente. Todo organizado por Dios, por su agenda. Trasladar eso. Del 29 al 33 vemos a los de Merari, la otra familia. Dice verso 29, contarás a los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años para arriba, como todos los otros. Los contarás, dice, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras. Y ahí está lo que tenían que hacer, la estructura. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo acá? Es asignándole a cada quien una función, una tarea, una responsabilidad. Todos van a hacer algo, todos pueden cooperar con algo, todos pueden servir en algo. Y es interesante porque avancemos tantito en Números, pero al capítulo 8. Números 8, creo que es verso 24. Sí. Números 8:24 dice, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. A ver, entonces, ¿por qué dice 25 acá y acá está diciendo que de 30 a 50? Entonces, ¿qué onda? ¿Se está contradiciendo la Biblia? No. Lo que ocurre es que
Los levitas, porque servían hasta los 50 años, probablemente los de 50 que ya no estaban involucrados en el trabajo físico, ellos entrenaban a los levitas jóvenes y por 5 años los preparaban para servir en el ministerio. 5 años para mover y sacar una soga, porque si lo haces mal te puedes morir quizás, o si no sabes bien tu proceso, aquí es hazlo bien a la primera. Porque si no, a lo mejor no hay una segunda oportunidad. Entonces, por 5 años, los hombres mayores, es un buen ejemplo de discipulado. Hombres mayores entrenando a gente joven, no por una semana, por 5 años, para que cuando a ellos les toca cumplir con el llamado, ellos puedan hacerlo bien y puedan honrar a Dios. Entonces, ves eso. Del verso 34 al 37 no lo vamos a leer, son el censo. Ahí nos dice cuántos eran los hombres de 30 a 50 años de Coat, son 2,750. Del verso 38 al verso 41 está cuántos son los hombres de 30 a 50 años de la tribu de Gersón, y ahí dice que son 2,670. Del verso 42 al verso 45 está el censo de la familia de Merari, son 3,200 hombres entre 30 y 50 años. Y al final del verso 46 al verso 49 está el total de los levitas entre 30 y 50 años, son 8,580. Entonces imagínate, en una iglesia, en el tabernáculo, el staff de gente sirviendo, hombres, son 8,580, ahí están chambeando en algo. Entonces nos vamos a mover y entra el equipo rojo, ¿no? Y vamos a y así. Y hay un orden y una organización para todo. Y eso también es importante para Dios. Ahora, nosotros no estamos en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que podemos aplicar? ¿Qué podemos aprender de esta historia? Lo que decía a un comienzo. Nosotros no ponemos las condiciones para acercarnos a Dios. Yo no puedo poner las condiciones y los términos de mi relación con Dios. Los términos y las condiciones las pone Dios. Ok, tú quieres relacionarte conmigo, estos son los términos. Jesús dijo, el que quiere venir a mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esos son los términos que implica seguir a Jesús. Ahí está abierto para el que quiera venir, pero esos son los términos. La Biblia dice que tengo que arrepentirme de mis pecados, tengo que ponerme una fe, mi confianza en Jesús para ser salvado. Hay un camino, Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Él es el camino al Padre, Él pone las condiciones, no el hombre. Pero hay una puerta abierta, ¿ves? Está Jesús invitándonos para reconciliarnos con Dios a través de lo que Él iba a hacer en la cruz. Pero Él pone las condiciones. Número 2, nosotros no ponemos tampoco las condiciones para servirle. Yo tampoco pongo las condiciones para servirle. Yo no le puedo decir a Dios, yo te quiero servir si pasa esto, si pasa esto otro, si acá, y aquí, y acá. No. Es Dios quien pone las condiciones, es Dios quien pone las formas, los métodos, no el hombre. Es un privilegio tremendo poder servir a Dios. Y es un privilegio enorme que Él nos considere para servirle. Pero nosotros no somos quien para decirle, yo lo voy a hacer así, acá, y aquí, acá, si Él me está diciendo que es de esta otra manera. Debiésemos de estar alegres por el simple hecho de que nos haya considerado y decir, soy simplemente un siervo inútil, como enseñó Marcelino, que voy a hacer lo que se me está pidiendo hacer, no me estoy ni partiendo la cabeza, simplemente estoy obedeciendo lo que Él me dijo que tenía que hacer. Entonces no ponemos las condiciones. Número 3, Dios es un Dios de orden y la fe no está peleada con la organización. La fe no está peleada con la organización. Yo creo que como cristianos no debiésemos de ser improvisados. Debemos ser hombres y mujeres de fe y está bien tener una agenda si la agenda está controlada por Dios. El propósito de Dios no es ser organizados por simplemente ser organizados o tener una agenda. Nuestra agenda como iglesia es glorificar a Dios, ¿ves? Eso es lo más importante. Pero es importante estar organizado. La iglesia
no es una empresa, no es una fundación. La iglesia es un organismo que está vivo, pero un organismo para que esté vivo está organizado a la misma vez. ¿Ves? O sea, el cuerpo humano, Pablo habla del cuerpo como lo pinta como la ilustración para entender cómo funciona la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y tú ves el cuerpo humano y cada cosa está en lugar, está organizado, está puesto en un lugar con un propósito y con una función. Entonces es importante eso. Mira, vamos a Efesios 4. Este lo leímos hace 2 miércoles atrás, pero es bueno volverlo a leer. Efesios 4, verso 15 al 16. Efesios 4, 15 al 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, Jesús es la cabeza de la iglesia, es la cabeza del cuerpo. Verso 16, de quien depende todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es importante, ahí habla de que tenemos que estar juntos, bien coordinados, realmente no aislados, sino conectados con tu iglesia. Los esfuerzos solitarios no van a prosperar, o sea, no van a funcionar. O sea, Dios nos pone en un cuerpo para que nos ayudemos mutuamente. No existe tal cosa como el cristiano solitario. El llanero solitario no es bíblico. Necesitas estar conectado con una iglesia, con la iglesia de Cristo. ¿Y por qué? Porque organizados vamos a crecer y nos vamos a ayudar mutuamente. Vamos a Romanos 12. Romanos capítulo 12. Verso 3 al 5. Romanos 12, 3 al 5 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y me gusta que Pablo va a hablar de los dones, pero antes de hablar de los dones habla de que nadie tiene que considerarse como que más grande de lo que realmente es. ¿Por qué lo dice ahí? Porque, o sea, Dios conoce nuestra naturaleza. Sabe que cuando Dios te bendice con un don, nuestra tendencia es a pensar que ese es el don más importante. Y empezamos a menospreciar a los otros y empezamos a mirar para abajo, del hombro para abajo a los demás. Es como quizás, pues yo llevo el arca y tú simplemente estás desatando ahí una cuerda de la carpa. O sea, yo soy más espiritual que tú. Entonces dice, antes nadie se considere como superior, sino que sea humilde. Dice, ¿por qué? Verso 4. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahí está. Somos un cuerpo. Israel era una nación, pero Dios llamó a estos hombres para cumplir una función, cada quien en un lugar. Dios sabía quién eran, Dios sabía dónde los puso y Dios sabía lo que se les había dado para hacer lo que se les pidió. Y así también con nosotros. Primera de Corintios 12, verso 4. Primera de Corintios 12, 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Fíjate siguiendo ahí, pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque es dada por el Espíritu, y ahí vienen todos los dones que menciona Pablo en 1 Corintios. Pero fíjate el verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y griegos. Y ahí está todo eso. Verso 18 al 20 del mismo capítulo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces, ¿quién pone el miembro donde está? ¿Quién dice ahí? Dios, como Él quiso. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, en lo que vimos de los levitas, no se levantó una votación. A ver, ¿quién quiere servir acá? O a ver, ¿quién se los da allá? Dios los llamó y decidió por ellos. Y le dijo, ustedes van a servir en esto. Tú eres de esta familia, vas a servir acá. Tú eres de acá y vas a servir en este lugar. Entonces, aquí dice que en Corintios que Dios es el que determina. Qué bueno que tengas deseo, me gustaría hacer esto, pero lo que realmente debes es de orar y preguntarle es, Dios, ¿qué quieres que haga? Más que decir, yo quiero hacer esto. Es, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde estoy yo en este mapa de la iglesia, del cuerpo? ¿Dónde me pusiste? Porque ¿sabes qué? Si tú eres un cristiano que ha nacido de nuevo, tú tienes un don. Y tienes que ocupar un lugar. Y si no lo estás ocupando, aquí vimos a los hijos de Aarón dobleteando. Porque estaban a cargo de algo, pero también estaban supervisando otra parte. ¿Por qué? Porque hay dos que no están. Hay dos que murieron. Y cuando uno no está haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, tú le cargas la mano al resto del cuerpo. Y el resto del cuerpo se resiente. Porque hay alguien que está dobleteando o está triplicando, no sé cómo lo quiere llamar. Lo que quizás alguien que Dios le ha dado el don, le ha dado el llamamiento, pero simplemente no quiere involucrarse. Entonces, tan importante entender esto en nuestra realidad. No hay privilegio más grande que servir a Dios. Y tenemos que dejar de ser esos cristianos que somos espectadores y comenzar a ser los cristianos que somos servidores. Hoy vivimos en una cultura, en un mundo donde vamos a todas partes y simplemente somos espectadores. Y vamos a mirar qué tal estuvo la prédica, vamos a ver qué tal estuvo la alabanza y simplemente estamos mirando. Pero no nos estamos involucrando y sirviendo. Y eso es lo que está interesado Dios, porque Dios te dio algo, un lugar donde Él te ha puesto. Entonces, si esta es tu iglesia, si tú consideras esta tu iglesia, tú debes de orar y saber que hay un lugar en el cual Dios te quiere usar aquí. ¿Ves? Y Dios te ha dado algo a ti que no me lo dio a mí. Y no se lo dio quizás al que está sentado a tu lado. Te lo dio a ti. Y te va a usar y te va a capacitar para que tú lo ejerzas. Y bendigas a su iglesia, no la iglesia de Edgar, sino la iglesia de Cristo. Pero tenemos que ver y comprender eso. Dejar de ser pasivos. Estar conectados. Tienes que comprender también cuál es la visión de esta iglesia. Pablo decía, mira, hay un montón de dones diferentes, hay un montón de ministerios, hay diversidad de operaciones. ¿Tú sabes lo que creemos nosotros y cómo funcionamos nosotros? Si consideras como tu iglesia, ¿sabes qué es lo que creemos? No somos como la iglesia que está a 3 cuadras de acá. No estamos diciendo que ellos no son cristianos. Pero Dios nos ha dado una manera de funcionar, una manera de operar. Y si tú quieres servir acá, debes de entender cuál es el lugar que ocupamos en el cuerpo de Cristo. Entonces, a veces vienen personas que dicen, pues yo quiero ponerme a enseñar. ¿Y conoces cuál es lo que creemos? No, pero pues en la otra iglesia tenía un grupo de discipulado. Pues vamos a esperar tantito. Porque necesitas conocer. Necesitas involucrarte en los discipulados. Se comenzaron los grupos de discipulados. Y de ahí es donde vamos viendo y vamos descubriendo y la gente se va conectando y va comprendiendo cómo operamos como iglesia. Pero ¿sabes qué? Es eso. Dios tiene algo que te ha dado y que te ha dado para que lo uses, no para que te lo quedes. Y todos tienen algo, ¿ves?
Si tú eres un cristiano nacido de nuevo y si esta es tu iglesia, debes de comenzar a usarlo y debes de comenzar a hacerlo. Y no pienses y no subestimes y no categorices que si se te pide quizás estar en el estacionamiento con el sol, que eso es trabajo o servicio de segunda categoría. Porque para Dios era importante ese muchacho que iba y simplemente sacaba la soga del tabernáculo. Y Dios sabía su número y sabían que eran 263 y que no eran 262. Sabe que hay uno, sabe cuántos son. Y Dios sabe cuántos somos acá, ¿ves? Entonces, tenemos que orar y decirle, Dios, a ver, dame oídos para escuchar y para hacer lo que tú me has llamado a hacer. Señor, vemos que realmente dice tu palabra que tú nos adquiriste para ser una nación santa. Somos también nosotros real sacerdocio. Entonces, ayúdanos a no ver estas cosas como lejanas. Sí, es otro contexto, pero nosotros estamos en el contexto de la iglesia de Cristo. Y tú eres la cabeza, Señor, y tú has repartido dones, Señor, y tú nos llamas a servirte. Señor, ayúdanos a comprender, ayúdanos a valorar, Señor, el privilegio que nos das de poder servirte y poder ser parte de tu obra, que es tu obra, no es obra de un hombre. Señor, y tú confirma en nuestros corazones dónde nos has puesto. Tú pones deseos, yo entiendo que pones deseos, que a veces esa es la manera en que descubrimos, Señor, para qué nos has llamado. Pero ayúdanos a buscarte en tu palabra, a no simplemente basarnos en una emoción, en un impulso, sino que realmente que tú nos hables con claridad cuál es el lugar que tú tienes para nosotros y que podamos hacerlo, que podamos servirte, que podamos disfrutar de cosas tan sencillas como quizás eso, como recoger un cable, una soga, como arreglar una cortina, como limpiar un baño, como estar en el estacionamiento, como enseñarle a niños, como cantar en las alabanzas. No sé dónde tú nos hayas colocado. Ayúdanos a hacerlo bien, porque lo hacemos para ti. Tú sabes quiénes somos, tú sabes qué talento y qué dones nos has dado, y eres tú quien nos ha puesto en un lugar para hacer y para cumplir una función. Gracias, Señor, por el propósito que tú nos das, por ser parte de esto que va a trascender en la eternidad. Todo lo demás, todos nuestros trabajos, realmente debemos de mirarlos así. Incluso nuestro trabajo secular, Señor. La gente que trabaja aquí secularmente, tú también los pusiste ahí, con un propósito más allá de simplemente de ganar un salario quincenal. Tú los pusiste ahí con un propósito eterno, Señor, los que te conocemos. Y te pido que ese propósito sea glorificar el nombre de Jesús, que Jesús se vea glorioso, se vea hermoso, a través de la manera en que cada uno de mis hermanos aquí trabaja en sus trabajos seculares. Tú también úsales ahí, Señor, pero también úsales acá en la iglesia, en tu iglesia, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén.